Hola, muy buenas tardes a los amigos y amigas de Chile y muy buenos días a los amigos y amigas de México. Les doy nuevamente la bienvenida a la cuarta sesión de formación sobre el modelo de prevención a nivel local, la experiencia de Peñalolén, la cual se enmarca dentro del proyecto de coproducción de seguridad en el ámbito local, transferencia y colaboración técnica para la seguridad humana. Como todos ustedes saben, este proyecto es fruto y producto del Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México, de la agencia chilena AXI y de la agencia mexicana Amexit para la Cooperación Internacional y Desarrollo. Por supuesto, saludar afectuosamente a los compañeros de Nezahualcóyotl, que son nuestros partners, y por supuesto a todos los compañeros del municipio de Peñalolén y a todos los municipios, amigos e instituciones que nos acompañan. En la jornada del día de hoy vamos a focalizar en algunos elementos y principalmente dentro de las políticas de intervención que nosotros tenemos. Es por eso que en un primer módulo vamos a abordar las conductas transgresoras en niños, niñas y jóvenes, y por supuesto vamos a profundizar en algunos elementos explicativos desde la experiencia que hemos tenido nosotros en Peñalolén. En un segundo módulo vamos a focalizar y profundizar aún más sobre algunas estrategias de abordaje a nivel local de conductas transgresoras en niños, niñas y jóvenes, para finalmente abordar en el último módulo el desafío de la prevención social en materia de violencia contra la mujer. Dicho esto, quisiera dejar con ustedes a Viviana Palma. Ella es jefa del Observatorio de Seguridad Humana de Peñalolén, que nos va a hablar justamente sobre las conductas transgresoras de niños, niñas y jóvenes, y los elementos explicativos desde nuestra experiencia. Viviana, por favor. Hola, buenos días México, buenas tardes Chile. Muchas gracias, Carlos, por tu introducción. Voy a compartirles la pantalla y ahí necesito que me digan si está todo bien relacionado. Eso. Ya, ¿estamos ok? Si me hacen una seña. Perfecto, súper. Bueno, como comentaba Carlos, la idea de este módulo es poder compartir algunas reflexiones, aproximaciones, más que se trate de una presentación expositiva de contenidos, quisiera hacer énfasis en algunas reflexiones, muchas de ellas colectivas, otras personales, a partir de la experiencia de trabajo en Peñalolén. Como bien decía Carlos, hoy tengo la suerte de liderar el Observatorio de Seguridad Humana. Sin embargo, por mucho tiempo también tuve la suerte de liderar equipos de intervención directa con niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley. Y es desde ese lugar que quise preparar esta presentación. Yo creo también cargada de bastante reflexión en torno a las variables estructurales que de alguna manera comprometen el futuro de nuestros niños y niñas. Sin embargo, también rescatar una mirada apreciativa sobre lo que creemos que estamos haciendo bien y lo que debemos mejorar, por supuesto, a la base de lo que hacemos en el día a día. Como a nivel de contenidos, como les decía, una reflexión inicial, problematizar algunas aproximaciones que nos van que más que nada vienen a ofrecerse como elementos para el análisis. También quiero compartirles una caracterización de jóvenes en conflicto con la ley que tienen una característica de ser más bien persistentes en el fenómeno, que levantamos como observatorio el año 2019, compartir algunos aprendizajes y desafíos, por cierto. Pero para iniciar, quiero compartirles este video que ojalá se escuche bien. Vamos con el video. Todavía no es el tiempo de apostrofar a los dioses. La violencia es hoy y aquí un soplo en los labios, un vacío en los pulmones. ¿Perdurará la justicia como ley sin pasiones? ¿Surgirá la justicia en la conducta que mueve las conductas al conmoverlas? Una sensibilidad en la punta de la lengua que primero se opaca y después se escapa. La primera piedra la tiró el miedo
Y detrás del miedo, ¿quién abrió las puertas? Nuestras almas, que todo lo podían, ¿cuándo sucumbieron? ¿Cuándo nuestra gloria se desvaneció entre los ronquidos de la agonía bajo la ciénaga de la naturalización? El niño de la pobreza ya está muerto, solo espera una palada de tierra. La resignación siempre. Alguien besará esos labios fríos. Bueno, lo que acabamos de ver es el tráiler de un documental del año 2016 en Argentina. Pibe Chorro está disponible online si lo quieren ver, es ideal que lo puedan ver, que ofrece una mirada en relación al problema de la violencia juvenil, que es imposible de separarla de las experiencias de vida y de estas experiencias encarnadas que quisiera que trajeran desde su quehacer todos quienes estamos hoy día en este espacio. Algunos estarán en ámbitos más ligados al control, otros a la prevención, pero la idea de atraer estas experiencias encarnadas en personas, en situaciones concretas, en momentos concretos, tiene que ver con que podamos enriquecer también el análisis. Este documental también está acompañado de este tráiler de un poema de Vicente Cito Lema, que es un periodista, abogado, profesor argentino, que es bien fuerte, sus palabras son muy fuertes, pero de alguna manera reflejan este ambiente en el cual se superponen una serie de variables que vamos a ir conversando. Y ahí decía la resignación siempre. Bueno, la idea es darle vuelta y decir la resignación nunca, que es lo que nos moviliza a poder estar día a día intentando perfilar nuevas formas de acercarse a este fenómeno. Al lado derecho de su pantalla hay algunos dibujos del medio ambiente que realizaron algunos niños entre 7 y 12 años. Es un estudio que se hizo en Peñalolén de desigualdades urbanas, y lo pongo ahí también porque es un elemento a tener en consideración cuando hablamos del tema de la violencia juvenil. Cuando nos preguntamos qué lleva a que un niño o niña adolescente se vea involucrado en actividades delictivas, tenemos que partir de la base que no vamos a poder responder esa pregunta de manera inmediata, que no es uno o la suma de muchos factores, sino más bien la complejidad del entramado cultural, económico, político, social que se presenta hoy en día. Ahí hay algunas citas que dan cuenta de esto, ¿no? De cómo el sistema económico, político, social va superponiendo la competencia, la inequidad, la desigualdad, y va aportando a la construcción de una identidad ligada también a la exclusión. Ahí pongo algunas palabras también de Gabriel Salazar, historiador chileno, que habla mucho de la construcción de la identidad en la niñez y juventud marcada por estas variaciones socioeconómicas y de inequidad. También es imposible hablar de este tema sin asumir que hay una crisis del Estado, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica en general, y de su institucionalidad. Parece que nos quedamos un poquito cortos con la institucionalidad ligada al abordaje de este problema. Y además estamos como sociedad caracterizándonos por la inequidad y también los débiles vínculos sociales que hoy en día, a pesar de esta mega red que hoy día nos permite estar juntos en este espacio, de todas formas los vínculos sociales se han visto debilitados, están muy cruzados por lógicas del consumo y lógicas aspiracionales que también están a la base del problema. Otro elemento central tiene que ver con la exclusión. Y esta exclusión también en Chile, por ejemplo, que es uno de los países con mayores indicadores ligados a desigualdad, está muy presente y a la base de las subjetividades que están detrás de la violencia juvenil. No podemos entender la violencia juvenil como un fenómeno solo social, ni un problema solo de salud pública, sino que un problema muy complejo, y cuando hablamos de subjetividades también tenemos que ser capaces de aproximarnos a la comprensión de este fenómeno desde los sujetos.
Hay bastante estudio, hay mucha literatura en relación a este tema, pero la mayoría de los estudios también se han realizado en contextos con variables súper controladas. Entonces, para poder comprender el fenómeno de la violencia, es necesario pararse del lado de los sujetos que la ejercen, y ahí hay algunas variables éticas súper complejas también para poder investigarlo. Sin embargo, sí, lo que sí podemos decir es que efectivamente la violencia es un fenómeno sistémico, estructural, multicausal, multidimensional, y que en el fondo hay un ambiente de naturalización de las violencias en estos contextos de exclusión, que de alguna manera condiciona al niño o al desarrollo del niño, niña o joven a mayores riesgos que están en sus entornos, en estos entornos de exclusión y de inequidad. Y aquí quisiera enfatizar en que cuando hablamos de los jóvenes infractores, no es que los jóvenes sean infractores, ni es que los jóvenes sean delincuentes, ni que los jóvenes sean violentos. Es la conducta asociada a estos jóvenes la que es violenta, y esta conducta tiene que entenderse en la doble condición en que se encuentran. Porque en el fondo están en una condición de víctima y de victimario permanentemente. Acá también es importante señalar, bueno, y no lo dije al inicio, les pido disculpas por esto, pero pueden no estar de acuerdo. Estas son reflexiones, como decía, personales, colectivas, algunas de ellas presentes también en la literatura, pero uno siempre puede no estar de acuerdo con esto. Lo que sí es una realidad es que los homicidios son una de las principales causas de muerte de los hombres jóvenes en Latinoamérica, pero muchos más jóvenes viven con las consecuencias nefastas de la violencia en sus vidas y a lo largo de sus vidas. Además, la violencia juvenil tiene un alto costo social y económico, y que los países en el fondo lo tienen asumido. Sin embargo, no hemos sido capaces aún de revertir estos altos costos. Y también es importante señalar que cuando hablamos de violencia no se trata de una conducta desviada de alguien que en el fondo lo que hace es escoger deliberadamente dentro de un repertorio conductual amplio el hecho de cometer un delito, sino más bien son producto de un contexto familiar, territorial, social, ¿cierto? Y también tiene que ver como una respuesta a una serie de factores que se entremezclan y no están resueltos. Bueno, de las teorías criminológicas podemos hablar mucho, no nos va a dar el tiempo para todos ustedes, además que muchos de ustedes analistas también tienen clarísimas estas teorías, pero acá solo señalar que las teorías integradoras permiten de alguna manera configurar, como decimos acá, meter en una juguera todas estas miradas diversas de si efectivamente hay condiciones biopsicosociales del niño, del entorno, si es que efectivamente hay variables estructurales, ¿cierto? Reconociendo la desintegración y desorganización social, pero también agregan un factor importante que son estas subculturas delictuales, que hoy en día también son fenómenos emergentes, estudiados, y enriquecen la comprensión de este problema. Pero en síntesis podemos decir que los niños, niñas y jóvenes que persisten en conductas transgresoras o en violencia o en conductas delictivas son menos. La mayor prevalencia está en la adolescencia tardía, y la edad más frecuente de inicio en general es entre los 8 y los 14 años, y que efectivamente coincide con el ciclo vital, ¿no? Con la necesidad de experimentar, la necesidad de transgredir la norma. Pero hay un elemento que a veces nos cuesta observarlo, y que finalmente si uno hace la comparación entre los niños, niñas y jóvenes que cometen delitos y el mundo adulto que comete delitos, hay algo colectivo que persiste en la realidad de los niños y jóvenes que cometen delitos. Hay un factor identitario muy fuerte ahí. Cuando hablábamos de subculturas delictivas, nada más mencionar acá que efectivamente hay vacíos para comprenderlas aún, respecto de estas subjetividades que las van construyendo, ¿no? Y como decía anteriormente, para eso requerimos poder comprender las motivaciones, los factores identitarios, y cómo se van conjugando otros factores que refuerzan esta subcultura. Y también traer otro elemento que es el desistimiento, que es un enfoque que no quiere ser un modelo, que lo que nos dice es que necesitamos comprender el cambio, y habla también de lo liminal, la ambivalencia. El desistimiento es un proceso, no es un momento. No podemos esperar que un joven o un adulto deje de delinquir en un momento determinado para entender la reinserción, sino más bien lo que tenemos que comprender es qué factores inciden en que este proceso se lleve a cabo, y cómo se van superponiendo. A veces, bueno, en el tema de las drogas, por ejemplo, hablamos del enfoque de reducción del daño, ¿no? Y que no podemos muchas veces declararlo, pero en la intervención uno sabe que uno trabaja con ese enfoque.
Para el desistimiento es lo mismo. Muchas veces puede ser que un niño deje de cometer delitos violentos y pase a robar, y eso ya es una acción ligada a desistir, porque en el fondo lo que disminuye puede disminuir la frecuencia y la intensidad del acto delictual. Y también acá hay que entender que cuando el delito es identidad, es fuente de placer y mecanismo de control, desistir es una forma de duelo, y nosotros no hemos sido capaces de acompañar a nuestros niños y jóvenes en ese duelo que implica desistir de la actividad delictiva. Y acá pongo una cita a propósito de un caso bien emblemático que no quise nombrarlo en esta presentación, pero tenemos casos emblemáticos en Chile respecto a niños que han persistido en la conducta transgresora hasta constituirse en adultos infractores. Y aquí hay un exdirector de un servicio nacional que dice: en algún momento esta persona va a dejar de delinquir. Las estadísticas demuestran que después de los 27 años la mayoría de los jóvenes lo deja de hacer. Necesita proyectarse en el tiempo, ver cómo quiere ser en 5 o 10 años más. Eso lo ayuda a generarse planes de vida, pero es muy difícil a los 18 años. Mi pregunta es: ¿cómo el Estado se hace cargo de estas necesidades que están puestas a la luz de la necesidad del joven de desistir? Y ahí, cuando uno se encuentra con esos factores y esas carencias en las políticas sociales, finalmente, del Estado, ligadas a que un joven deje de desistir, es que nos seguimos haciendo preguntas respecto de todo lo que tenemos que mejorar. Y en ese sentido, podemos hablar, por ejemplo, de que el trabajo es un factor que puede ayudar a que un joven deje de delinquir. Pero no es lo mismo ofrecer un trabajo precario, ¿cierto?, con una baja remuneración, que un trabajo que en el fondo refuerce la necesidad de este joven de dejar de delinquir a través de mecanismos que retribuyan social y económicamente al joven en ese contexto. Y acá también esta idea quería compartirla porque acá en Chile hay un rol de los medios de comunicación que ha sido bastante nefasto y que ha sido un factor que nos ha jugado en contra a los interventores en materia de violencia juvenil en general. Hay una construcción mediática, que los medios se han hecho parte también de esta construcción mediática, que sitúa a los niños y jóvenes en una figura entre héroes y villanos. En el fondo, ellos nos quieren convencer, los medios de comunicación, de que este es un fenómeno que va en aumento. Sin embargo, cuando uno va a las cifras reales, uno se da cuenta que es una experiencia que es reducida a un grupo de jóvenes y no que es generalizada, ni que los jóvenes son quienes cometen la mayor cantidad de delitos acá en Chile. Además, se focaliza en aquellas acciones delictivas de mayor connotación, por lo tanto uno también puede pensar que esto incide en profundizar la aporofobia o el miedo al pobre que hoy en día también está tan presente en las sociedades. Y al reforzar esta identidad juvenil delictiva, lo que hace en el fondo es que se complejiza nuestra oportunidad de abordar a estos jóvenes, porque los posiciona como héroes, refuerza en ellos la identidad, las ganas de aparecer, y eso hace que mientras más contundentes son las identidades, es más difícil poder deconstruirlas. Además, los medios de comunicación limitan al hablante, en el fondo al protagonista de las historias, como que aparece siempre ausente la voz de los jóvenes, y prevalece en el fondo la mirada del mundo adulto respecto a los factores que están en el joven y que se superponen para poder hacer de esta conducta delictiva una conducta persistente. Pretende, por otro lado, culpabilizar o responsabilizar al Estado, pero a la vez vuelve a la figura del joven como el responsable de su situación. Otro elemento para agregar al análisis es la otra pandemia. Si yo les dijera que existe hoy día un problema de salud que en dosis altas afecta el desarrollo del cerebro, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, e incluso la forma en que nuestro ADN se puede leer y replicar. Si les dijera que además las personas que están altamente expuestas a esta otra pandemia tienen 3 veces más probabilidades de morir de enfermedades del corazón y de cáncer del pulmón, y que tienen 2,5 más probabilidades veces más de desarrollar enfermedades pulmonares y de otro tipo. Además, decirles que esta otra pandemia reduce 20 años la esperanza de vida en quienes están expuestos a esta enfermedad, a este problema. Y además les dijera que los sistemas no están totalmente preparados para su detección oportuna. Ya que estamos en un contexto de pandemia mundial, ¿no les parece que es necesario, es urgente poder trabajar esta otra pandemia? Bueno, esta otra pandemia tiene que ver con las experiencias adversas de la infancia, con el maltrato, con las formas
de negligencia parental, con la falta de cuidado, con las amenazas prolongadas. Y acá hay un estudio que lo pongo ahí, lo dejo ahí en la presentación por si lo quieren consultar, pero en el fondo es un estudio que es muy sólido, que se realizó con 17.500 adultos y sus experiencias vitales, y se encontró en ellos, en la situación de salud de ellos, y por eso digo, ¿es un problema de salud pública? Sí. ¿Es un problema social? Sí. ¿Es un problema sociopolítico y económico? También. Pero en el fondo, el maltrato y las experiencias adversas son la mayor, como dice ahí, la mayor y principal deuda o problema no resuelto en materia de salud pública, y eso lo dice un expresidente de la Academia de Pediatría en Estados Unidos. Pero en el fondo lo que nos muestra esto es que esta es una cara de la violencia, que hoy día es una pandemia, que es una pandemia permanente de la cual no hemos logrado del todo hacernos cargo. Por las presentaciones que compartíamos ayer con ustedes también se pueden dar cuenta de que esa constatación también es la que nos moviliza a poder prevenir y a generar las alertas tempranas necesarias. Creo que tengo poco tiempo, pero voy a tratar de avanzar rápido. Hablarles también de que hay una paradoja en el enfoque de derecho, como en materia de la protección y la pena están un poco entremezcladas. Acá me voy a detener solo en que históricamente el niño se reconoce como portador de derechos en la medida que también se ha ido reconociendo como sujeto que consume. En una sociedad de consumo esto está altamente relacionado. Y también quisiera decir que cuando hablamos de enfoque de derechos, es enfoque de derechos para todos, no solamente para los niños y jóvenes que no cometen delitos. Entonces, ahí el trabajo fuerte en materia de educación, formación en torno a los derechos que todo niño, joven y adolescente tiene en el marco legal de cada país es vital. Nosotros tenemos una ley de responsabilidad penal adolescente que es del año 2007. Sin embargo, esta ley no es una respuesta al problema, en el fondo es al síntoma. Como dice ahí, los sistemas penales no necesariamente crean un Estado más justo. Por lo tanto, la gran tarea de poder abordar estos factores que hemos ido conversando es en el fondo el horizonte hacia el cual debemos caminar. Y además la privación de libertad en cualquiera de sus formas, incluso en temas proteccionales, tiende a ser un factor que anula otro tipo de factores de desarrollo de los niños y jóvenes. Y bueno, dentro de todo lo que revisaba, encontraba también, hay un libro antiguo de Alfredo Gómez Morel, que es chileno, que se llama El Río, que habla como de que en el fondo los niños buscan devolverse al espacio de la calle, porque ahí hay de alguna manera un espacio identitario que explorar. Entonces, el enfoque de derecho en nuestros sistemas proteccionales también debe recoger esas subjetividades y no ser diseñado necesariamente de una manera tecnócrata que anula al niño en sus deseos, en su subjetividad. Para llegar a algunos antecedentes de contexto nacional, bueno, ya les comentaba, hay un descenso en la frecuencia de este fenómeno de los niños y jóvenes que delinquen, ¿cierto? Pero tenemos algunos indicadores que dan cuenta de un aumento de la reincidencia, o más bien de la persistencia de la actividad delictiva por parte de un grupo reducido de jóvenes. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hicimos fue generar un corte de estos jóvenes, en relación a la información que ya Norma, Carolina, Francesca comentaban, que tiene que ver con este listado de 24 horas que reúne a los niños, niñas y jóvenes que han sido detenidos, ya sea por cometer delito en calidad de inimputables, menores de 14 años o mayores de 14 años. Y en ese sentido, lo que hicimos fue hacer este análisis para poder llegar a los 139 casos que presentaban mayores indicadores de detenciones en el fondo entre los años 2016 y 2017. ¿Sí? Ahí llegamos a construir perfiles, que no tengo tanto tiempo para detenerme en esto, sí, en decirles que la mayoría de ellos están concentrados en ciertos territorios de la comuna, que la mayoría de ellos son hombres. Bueno, dentro de estos 139 hay 28 jóvenes que encontramos con 10 o más detenciones, y este es el perfil de estos jóvenes. Aquí ustedes lo pueden ver, un 40% con vulneración de derechos reiterada, 53.5% que ha sido vulnerado en sus derechos según nuestros registros internos de la Oficina de Protección de Derechos, la mayoría son hombres, ¿cierto? La mayoría califica como riesgo alto en las evaluaciones ASET que comentábamos también el día de ayer, y este dato que no es menor, que casi el 97% proviene del 40% más vulnerable de la población.
También llegamos a 17 jóvenes que son los que tienen mayor número de detenciones, y también los factores o las características se repiten, y aquí agregar que casi el 50% de ellos ya cuenta con algunas condenas en el sistema penal adolescente, y la mayoría de ellos han sido intervenidos por programas altamente especializados, como el caso de terapia multisistémica. Aquí también compartirles un perfil de un joven, que es el joven con mayor cantidad de detenciones. Estamos hablando de 51 detenciones entre los años 2016 y 2019. Y acá podemos ver algunos ámbitos de los que hemos conversado también, y que podríamos extrapolar al perfil del joven que persiste en la conducta delictiva. Su familia es una familia de tipo reconstituida, tiene unas necesidades básicas cubiertas, sin embargo, hay antecedentes delictuales de padre y hermano, pertenece al 40% más vulnerable. A nivel de salud podemos hablar del policonsumo de pastillas, marihuana, diagnosticado tempranamente con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, dificultades para comer y dormir, autoflagelación, amenazas de suicidio. Grupo de pares con alto compromiso delictual, ha sido usuario de terapia multisistémica, que, como les decía, es una de las intervenciones más especializadas, basada en evidencia, que tenemos también la suerte de poder tener dentro de nuestra oferta municipal. Tiene 17 años, su perfil conductual está determinado también por no mostrar arrepentimiento, no mostrar intención de cambio, es desconfiado, su control de impulso es más bien débil, y como se señala, también hay un incumplimiento de sanción permanente también en su historial. O sea, hay una trayectoria ya delictiva de este joven. Y acá también construimos junto con los equipos de trabajo este perfil del joven con persistencia delictiva en Peñalolén, muy ligado a lo que veíamos anteriormente, pero sumar ahí como un ámbito de expectativas ligadas a la continuidad de una carrera delictual, en el caso de los que persisten, me refiero, y también como a cierto nivel de especialización e identidad permanente por parte de estos jóvenes. También logramos construir un árbol del problema de esta persistencia delictiva, en el cual no me voy a alcanzar a detener, pero que sí va a quedar compartido en esta presentación. Solo señalar que, como decían anteriormente, y también va a profundizar Natalia respecto de las estrategias para abordar este problema, sí nosotros podemos decir que como municipio la persistencia delictiva de los niños y jóvenes ha sido un problema priorizado por nuestras distintas herramientas de gestión, plan comunal, nuestro plan anual de trabajo, la oferta programática. Sin embargo, hay factores que están a la base, que son súper estructurales y que requieren y demandan respuestas mucho más complejas de parte del Estado y de la sociedad en su conjunto, y hacia ellas tenemos que transitar. Ya para ir cerrando en relación a los hallazgos, porque estoy viendo que me quedan como 3 minutos, le voy a pedir a Carlos si me da un par de minutitos más, pero decir que la persistencia delictiva es un problema acotado a un número reducido de la población, y que necesitamos profundizar estas caracterizaciones de trayectoria, estas subjetividades que hoy día he intentado poner sobre la mesa. Hay mucho que podemos seguir trabajando y haciendo como equipos en relación a eso. Reconocer las barreras de la oferta. Hay mucho que hemos hecho bien, y sin duda eso ha sido el foco de lo que hemos querido compartir en este ciclo. Sin embargo, también es importante reconocer algunas barreras con las que trabajamos en el día a día. Como por ejemplo el perfil de complejidad de ciertos casos y la insuficiencia de servicios que tenemos para responder adecuadamente a ellos. Veía en algunos de los registros que tenemos de los casos más emblemáticos y de mayor complejidad, el Estado en algunos casos tardó 6 meses en poder disponibilizar servicios psiquiátricos para la atención de ciertos casos. Entonces, claro, es un problema país. Y para eso necesitamos también, como nosotros siempre decimos en Peñalolén, a problemas nacionales, soluciones locales. No podemos cerrar la puerta a lo que podemos nosotros hacer. Entonces, para poder analizar lo que podemos hacer, tenemos que evaluar permanentemente lo que hacemos, pero también nuestro clima laboral, nuestros perfiles profesionales, las competencias, el desempeño de los equipos y de los programas.
También es importante señalar que los contextos socioculturales son relevantes a la hora de la intervención. El etiquetamiento, la profecía autocumplida que se da por este rol de los medios, por ejemplo, la inequidad, la narcocultura, el consumo, son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir. También la importancia de la coproducción de entornos sociocomunitarios protectores. Cuando veíamos cómo vamos a enfrentar esta otra pandemia, la comunidad emerge como un aliado central. Y ahí estamos destinando todos nuestros recursos y nuestra fuerza también para poder fortalecer la capacidad preventiva de las comunidades. Algunas claves para la intervención: promover entornos familiares que apoyen este desarrollo sustentable, trabajar estrategias, ahí están expuestas a través de las visitas domiciliarias, el contacto permanente con las familias, fortalecer las habilidades de los jóvenes para que sean capaces de construir identidades que puedan ir en la línea del desistimiento. Y a nivel de cursos de acción, también disponer de un seguimiento psicosociojurídico de casos de persistencia delictiva más amplia, y entender que los equipos en este tema son las herramientas, y la motivación se construye en la interacción, incluido el Estado y sus vacíos, es decir, los diálogos permanentes que tenemos que tener como equipos para poder abordar este problema. Acá hay un FODA, un clásico FODA del equipo que actualmente interviene en estos temas. No me voy a detener en ello, más que para señalar que lo que nos queda hacer con estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas es indagar, en tener conversaciones apreciativas para valorar lo que hemos hecho, reconocerlo, pero también imaginar nuestras mejoras para diseñar lo que debería ser. Y ya para cerrar, el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto quemará la aldea para sentir su calor. Este es un proverbio africano que hace mucho sentido cuando hablamos de trabajar sobre las violencias, ¿no? Y poder trabajar fuertemente también en las alertas tempranas para hacer que menos niños se vean afectados por las violencias de su entorno. Y para ya también en la línea de cerrar, es importante señalar que las alertas tempranas pueden llegar a ser exitosas en el abordaje del problema si se logra fortalecer el rol del sistema de salud primaria también como aliado en esta tarea. Creemos que hemos logrado sumar a muchos actores, sin embargo la salud primaria, y claro, hay una política nacional que es Chile Crece Contigo que va en esa línea, ¿no? Pero todavía nos falta, y ese desafío también nos debe animar a poder delinear nuevas estrategias en esa línea. Necesitamos reconocernos, acoger subjetividades, reposicionar el valor de la vida y los derechos de todos y todas. Solo avanzando hacia valores compartidos y normas consensuadas basadas en el bienestar mutuo lograremos convivir, promover condiciones de bienestar y construir un mejor presente para todos y todas. Carlos, y solo para terminar, estos son los rostros que están detrás de las intervenciones del día a día. Cuando hablamos de violencia juvenil, tenemos que pensar en que hay equipos de trabajo que ponen toda su energía, su capacidad de comprensión y exploran cotidianamente nuevas formas para poder abordar este difícil desafío. Así que quisiera dejar al equipo de trabajo, que es el que hace la pega en el día a día para poder trabajar esta problemática. Ok, muchas gracias, Viviana. Para los amigos mexicanos, la pega es el trabajo cotidiano. Oh, perdón. Sí. Para que comprendan. Vivi, te pido si puedes dejar de compartir pantalla. Sí, pero... Ay, no puedo. Bueno, tenemos... Espérame, Carlos, que no puedo. Sí, claro. No sé por qué no llego al... Espérate, acá. Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. Ya en el chat nos han preguntado si los habitantes de nuestra localidad, asumo de nuestra comuna de Peñalolén, son todos nativos de acá de Peñalolén, o también tenemos esta característica que tienen muchas comunas o municipios, que es que llegue gente foránea a habitar por distintos tipos de situaciones o soluciones habitacionales. Muchas gracias por la pregunta. Peñalolén es una comuna que históricamente tiene una historia muy potente, pero acá cohabitan personas que son oriundos de la comuna, que tienen una historia compartida, una identidad muy ligada a la lucha por los derechos sociales, pero también hay nuevos asentamientos urbanos
Y hoy día, y gracias por la pregunta, porque no lo mencioné, hoy día nos enfrentamos al desafío del juntos pero no revueltos, que dice por ahí una investigadora que se llama Alejandra Arrase. Hoy día cohabitan en Peñalolén distintos niveles socioeconómicos y poblaciones que tienen orígenes diversos. ¿Ah? Así que, claro, efectivamente es un factor que hay que considerar y traer a la mesa también cuando reflexionamos en torno a este tema. Gracias por la pregunta. Ok, Jorge Amador tiene su mano levantada. Jorge, por favor. Estás muteado, tienes que habilitar tu audio. Gracias, Carlos. Mucho gusto, Viviana. Quiero hacerte una pregunta. Acá la experiencia de los municipios que han tenido una política pública relativamente más exitosa frente a los infractores juveniles han sido los casos, entre otros municipios, de Escobedo, Nuevo León. Y entiendo la diferencia. Mientras que en Peñalolén hay equipos especializados que van y abordan a los grupos de niños y jóvenes y realizan labores directas, según se ve en la gráfica, me imagino que para incluirlos, para generarles un ambiente y una valía de sí mismos diferente y mejor. Acá el método principal que han usado es el de la justicia cívica, es decir, una justicia cívica orientada no a la sanción, sino de alguna manera a la recuperación, asesorados por psicólogos, médicos, abogados, etcétera. Dicen que les ha dado un buen resultado, que normalmente con la vieja concepción sancionadora, el destino de los jóvenes es que de infractores pasan a delincuentes y de delincuentes menores a delincuentes mayores. Entonces la corrección que hacen es la de que en lugar de ser una fábrica de delincuentes se convierta en una fábrica, digamos, de recuperación de jóvenes. ¿Hay algo equivalente? ¿Han hecho ustedes algún uso de la justicia cívica como uno de los mecanismos de rescate de los jóvenes infractores? Muchas gracias, Jorge. Qué bueno que pudiste compartir esa reflexión, porque efectivamente la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente tiene dentro de sus objetivos también el de restituir derechos y de poder contar con mecanismos de reparación finalmente. Como veíamos, cuando nos enfrentamos a un joven que delinque, enfrentamos una historia de vulneración y de violencia que ha ido configurando su identidad, ¿no? Entonces, como bien señalas tú, el tema tiene que ver directamente con la capacidad del Estado de proveer herramientas a la oferta programática en términos de esta reparación. Yo diría que acá en Chile la reparación es aún débil, la reparación pensada en esta restitución de derechos fundamentales es aún débil, sin embargo, está a la base de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y a la base de los lineamientos técnicos de la oferta en general. Es lo que se debe hacer, sin embargo, no siempre están todas las herramientas para poder hacerlo. No sé si respondo a la pregunta, Jorge. Sí, cómo no. Nada más una precisión. ¿El municipio de Peñalolén no tiene el control de la justicia cívica en su jurisdicción? ¿O no hay algo equivalente? En materia de infracción de ley adolescente, nosotros trabajamos con colaboradores del Estado, que son quienes ejecutan estas medidas tanto a nivel cautelar como a nivel de sanción. No tenemos nosotros, como los dispositivos no son ejecutados directamente por el municipio. Los dispositivos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente son colaboradores del Servicio Nacional de Menores, que hoy día estamos también en una fase de cambio. En el fondo se va a crear un nuevo servicio, que es el nuevo servicio el Servicio de Responsabilidad Penal Juvenil. Se va a separar del ámbito proteccional, pero esos dispositivos, los que ejecutan la ley, no están en manos del municipio. Ok, muchas gracias. Norma Maray ha levantado su mano. Norma, por favor. Estoy silenciada. Jorge,
complementando lo que plantea la Vivi, que nosotros con la Vivi conocimos el sistema en Guadalajara, ustedes tienen una Secretaría de Justicia, y en esa Secretaría de Justicia caben muchas acciones que hoy día nosotros no las tenemos a nivel municipal. Nosotros tenemos los juzgados de policía local que tienen que ver con conductas incívicas y que hemos tratado de avanzar con un mini proyecto que tiene que ver con la salida alternativa del proceso judicial o multas que le aplican en el juzgado de policía local, y la idea es hacerle un seguimiento a las personas, pero la mayoría pueden ser adolescentes, pero en realidad la mayoría son adultos. Y lo que dice la Biblia, yo reforzaría este tema de que nosotros somos un país muy, muy centralista. Ustedes tienen grandes beneficios en ese aspecto de poder realizar algunas acciones desde su Secretaría Ejecutiva. Yo les contaba ayer, ¿no es cierto?, que el caso Guadalajara, cuando nosotros hicimos el análisis, la Vivi, ¿no es cierto?, fueron las personas que fue capacitó a los equipos posteriores que se quedaron realizando el trabajo con niños, niñas, adolescentes. O sea, era una gran información existente. Nosotros eso no lo tenemos. No hemos avanzado en la justicia restaurativa, que es algo que a nosotros nos interesa. Hemos hecho seminarios, hemos traído expertos, hemos tratado de conocer, pero como tenemos un Estado tan central, nos cuesta avanzar. O sea, si no hay una política nacional que nos ayude a avanzar en la justicia restaurativa, sería muy positivo, pero son pequeñas acciones que tenemos en la medida en que en este zapato chino vemos, qué sé yo, de repente una pequeña posibilidad de poder realizar algo, pero no es lo que ustedes están avanzados, y creo que es muy bueno. Lo más han sido los tribunales de tratamiento de drogas, que en algún momento dado, qué sé yo, se hizo a nivel de justicia, y que tampoco hemos tenido un gran avance, ni tampoco hay mucha información sobre cómo nos va. O sea, es algo que está ahí muy sin mucho conocimiento. La verdad es que tenemos un gran problema con el centralismo en justicia. Muchas gracias. Hay en el chat una pregunta de Edmundo Esquivel. Edmundo. La acabo de ver. Sí. Ya. Sí, efectivamente, gracias Edmundo, ¿no? Edmundo Esquivel, sí, gracias. Gracias por tu pregunta. Efectivamente, frente a estas reflexiones que hoy día quise compartir, las respuestas tienen que ser múltiples. Y la prevención situacional es una de ellas, junto con las alertas tempranas, con la atención multisectorial a los indicios de maltrato o de experiencias infantiles adversas. Son distintas herramientas que nos van a permitir abordar el problema. Y sí, efectivamente, si uno ve que la mayoría de los adolescentes que persisten en conducta delictiva se concentran en ciertos territorios, uno tiene que pensar que efectivamente ese entorno de privado, con falta de espacios de integración, tal vez con viviendas en condiciones de hacinamiento, incide efectivamente en que un niño pueda ir configurando una identidad ligada a la comisión del delito. Entonces, efectivamente, es como tú dices, debemos tener muchas herramientas para poder abordar este problema adecuadamente. Bueno, dicho esto y considerando que ya estamos en el tiempo, te damos las gracias, Viviana, por tu presentación. Agradecemos a todos toda su asistencia y los esperamos en 10 minutos más, es decir, a las 12:53, para que podamos avanzar hacia el próximo módulo, que va a profundizar algunos elementos que ya se han abordado y que tiene que ver con las estrategias de abordaje a nivel local de conductas de niños, niñas y jóvenes transgresoras. Así que nos vemos en 10 minutos. Muchas gracias a todos y todas.